avivamiento, una revelación, un cambio, porque todo lo que declaramos con nuestra boca se cumple en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a cada uno de tus hijos y declaramos una reunión poderosa de cielos abiertos, de avivamiento, de gloria y de gracia del cielo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplaudir a Dios. Muy bien, te invito a que abras tu Biblia en el libro de San Lucas. Vamos a estar leyendo San Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 1. El libro de San Lucas, capítulo 24, verso 1. Y esta palabra tiene un título muy poderoso que después te lo voy a decir. Aquellos que compartieron la promo, a ver, levántenme las manos, los que compartieron la promo. Muy bien, tenés que compartir, decir al de al lado, tenés que compartir la promo de la iglesia. Porque no estás compartiendo la cara de la pastora, estás compartiendo a Jesús. Amén, muy bien. Leemos. Y dice así, 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. ¿Con quién? Con María Magdalena. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¡Wow! Y entrando, dice la Biblia, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Decí conmigo, ángeles. Eran ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, estas mujeres les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dan un aplauso al Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Título de la palabra, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. La palabra de Dios dice, ¿por qué buscás entre los muertos al que vive? Porque resurrección significa, ¿sabes qué? De un estado muerto pasar al estado de la vida. De un estado apagado, unido, resurgir de entre los muertos. Resurrección significa regreso, retorno, reaparición. Yo vengo a declarar con poder y autoridad en el nombre de Jesús que aquel que estaba muerto, que aquel que estaba apagado, llega el tiempo de tu regreso, llega el tiempo de tu reaparición. Si estabas muerto en lo espiritual, hoy Dios viene a traerte un estado de vida poderoso. ¡Aplaude! Hay un poder en la resurrección. Hay un poder, no es un poder de hombres, es un poder que viene del cielo. Es el poder que Cristo, cuando pagó el precio en esa cruz, que en la pandemia predicamos acerca de cuando Jesús fue crucificado, ¿sí o no? ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Y hoy vamos a hablar que hay un poder cuando Jesús resucitó. Significa reaparición, resurgir, pasar de un estado muerto, apagado, sin vida, a de vida. Y yo voy a contarte la historia de cómo fue cuando Jesús resucitó. Estas mujeres eran 3 mujeres que dice la Biblia que lo acompañaron a Jesús hasta las últimas consecuencias. Yo sé que algunos me están mirando mis zapatos que son llamativos, pero te pido por favor que no mires los zapatos, que prestes atención a la palabra. Dale un aplauso al Señor. Sonríe que Jesús te ama, dirían los pentecostés de antes. Son verdes, bien llamativos. Ahora ya está, ya lo viste. Presta atención a la palabra, porque no viniste a este lugar a perder el tiempo, ¿sí o no? Viniste a este lugar para que Dios te llene, para que Dios te hable, para que tu Padre Celestial pueda levantarte, pueda fortalecerte, pueda llevarte a un nuevo nivel de gloria. Aquellos que arrebatan,
a Jesús. Y cuando entran, ellos habían preparado algunas especies aromáticas en ese tiempo. Se usaba mucho ungir el cuerpo del muerto. Lo llenaban de especies aromáticas, hacían como una especie de, no me sale la palabra ahora, pero ungían todo el cuerpo. Y cuando llegan al lugar, se encuentran con que la piedra estaba removida, que el cuerpo de Jesús ya no estaba. Y la Biblia dice, y utiliza una palabra muy específica, que es, se espantaron. Yo te lo acabo de leer en el versículo 2. Dice que María Magdalena se espantó porque no vio el cuerpo de Jesús. Y a tal punto dice que se espantaron y se asustaron, que Dios tuvo que mandar a dos ángeles para que se les aparecieran y les dijeran: ¿por qué buscás entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscás a alguien que sabías que al tercer día iba a resucitar? Pero ellas tenían temor. La Biblia habla de que ellas tenían miedo, tenían temor, que no creyeron. Entonces dice la Biblia que fueron más adelante, los versículos hacia adelante, dice que fueron hacia los discípulos a contarles lo que había sucedido. Y cuando van y le dicen, la tumba está vacía, removieron la piedra, Jesús ya no está ahí, fuimos a ungir el cuerpo con las especias aromáticas y Jesús no está. Estaban espantadas estas mujeres, atemorizadas. Yo digo, ¿no? Cuando leo esto digo, lo que tenía que ser algo poderoso, una gran fiesta, lo que tenía que ser una celebración, que el más grande de todos tiempos resucitó, era como que estaban todos incrédulos. Decí conmigo, incrédulos. No podían creer lo que Jesús ya había dicho. Entonces van y le cuentan a todos los discípulos que estaban ahí, y dice que los discípulos y los apóstoles, cuando escucharon a María, no le creyeron. No le creyeron a María tampoco. ¿Cómo puede ser que el cuerpo de Jesús no esté? Los discípulos, los que primero eran discípulos y luego al caminar con Jesús se convirtieron en apóstoles. No fue rápido el proceso. Primero eran discípulos, luego caminaron con Jesús durante sus 3 años de ministerio y se convirtieron en apóstoles. Pero ponete a pensar, los que estaban con él, los que vieron los milagros de Jesús, los que caminaron con Jesús, los que escucharon lo que Jesús había dicho, no le creyeron. Sus discípulos, sus apóstoles, los que vieron los milagros, no podían creer que Jesús había resucitado. Pero hoy, en este tiempo, tú y yo sí creemos. Hoy en este tiempo es fácil porque ya está la Biblia, ya está sentado que Jesús al tercer día resucitó, ¿sí o no? Hoy en este tiempo es fácil creer. Aquellos que creemos son aquellos que en esta noche ese poder de la resurrección se activa. ¿Crees que Cristo resucitó? Los que creemos sabemos que Cristo resucitó para vencer. ¿Para vencer qué, pastora? Para vencer a las enfermedades, para vencer a la depresión, para vencer al cáncer, para vencer a la crisis. Cristo resucitó para vencer, para restaurar tu casa. Cristo resucitó para vencer a la muerte. Cristo resucitó para vencer al mismo diablo. Cuando Cristo resucita al tercer día, hay un poder grande, poderoso en esa resurrección.
resucita para llevarte a un estado mayor, para que entres en una gloria mayor. Él resucita para vencer la depresión que estás pasando. Él resucita para sanar la enfermedad que está metida en tu casa. Él resucita para vencer al diablo. El diablo está vencido. Ay, pastora, pero si el diablo está vencido, porque yo todavía estoy padeciendo, porque debe haber algo que estás haciendo mal. Cuando no podemos tomar las bendiciones de Dios, hay algo que se llama proceso, que viene de parte de Dios. Pero cuando hay algo que estamos haciendo mal, no podemos activar un principio espiritual, que es que cuando Cristo resucita, Él resucita para vencer. Y Él tiene que resucitar hoy en tu vida. Tu vida que estaba apagada, tu vida que estaba dormida. Hoy Dios tiene que resucitar en tu vida. ¿Y sabes qué? Los discípulos en ese tiempo no podían creer. Y hay gente en este tiempo que todavía le cuesta creer. Que Dios es un Dios sobrenatural. Es un Dios sobrenatural. Y Dios es un Dios que no se sujeta a las leyes naturales. No aplica para Dios las leyes naturales. No aplican. Si lo natural te dice que vas a morir, que vas a estar enfermo, que vas a estar en depresión, que tu matrimonio no se va a restaurar. Si la ciencia dice que no, Dios dice que sí. Porque Dios es un Dios soberano, poderoso. Él no se sujeta a las leyes terrenales. Esas leyes no aplican para Dios. Las leyes que aplican para Dios son las sobrenaturales. Esas son las leyes que hoy se activan sobre tu casa. ¡Aplaudan al Rey! Y quizás hoy decimos que nosotros sí creemos en que Cristo resucitó. Llama la atención como estos apóstoles se sorprendieron en gran manera. Y quizás decimos, no, pastora, pero yo creo, yo sé que Cristo resucitó, por eso estoy acá, porque Él me dio la salvación, porque si nosotros no aceptamos a Jesús en el corazón, por más buenas personas que seamos, ¿dónde nos vamos? Para abajo. No, ¿sabes cuánta gente hay en el infierno que son buenas personas? Hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo soy bueno, yo soy buena, yo no le hago mal a nadie. Si vos no aceptás a Jesús en tu corazón, déjame decirte que perdiste la salvación de tu alma. Todos, es la Biblia, no lo estoy inventando yo. Aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, tendremos vida eterna. Vida eterna, vida allá en el cielo. Tú y tu familia, vida eterna. No importa los errores que cometas aquí en la tierra. Si tú aceptaste a Cristo y la sigues peleando, entonces nos vemos acá arriba. Nos vemos en la eternidad. Porque eso es lo que Dios quiere. No hijos perfectos. Dios quiere hijos completos para su reino. Sí, Señor. Hay áreas en nuestras vidas que nos cuesta creerle a Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comparar en ese tiempo la gente que no creía, los apóstoles, no creían que Jesús había resucitado? ¿Sabes por qué? Porque todavía hay áreas de tu vida que no le creen a Dios. Hay gente que todavía no cree que Dios puede hacer un milagro en tu familia. Hay gente que todavía no cree que Dios puede salvar a tus hijos de las drogas. Hay gente que todavía le cuesta creerle a Dios. Hoy es el tiempo donde te tienes que levantarte a creer a Dios. Hoy es el tiempo donde tienes que levantarte y creerle a Dios. La poca confianza que tú tienes, la tienes que depositar en Dios. Hoy es el tiempo donde tienes que creer que lo que Dios dijo que iba a hacer un día con tu vida, lo va a hacer o lo va a hacer. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios te dijo que Él iba a salvar tu casa, que te iba a entregar la sanidad, entonces lo va a hacer. Pero se está retardando esa promesa porque hay gente que todavía no cree. Hay gente que le cuesta creer que Dios me va a volver a levantar, que Dios tiene un plan con mi vida. Hay gente que le cuesta creerle a Dios. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que todavía te cuesta creerle a Dios?
Hay incredulidad metidos dentro de las iglesias, de gente que no cree que Dios te llamó con un propósito. Hay gente que no cree, ¿será que Dios me va a dar realmente la libertad a mi espíritu? ¿Será realmente que Dios va a sanar mi familia, va a sanar mi casa? Nos cuesta creer. ¿Será que Dios va a sanar a mis hijos? ¿Será que Dios va a restaurar mi matrimonio? ¿Será que Dios va a quitar la miseria de mi casa? ¿Será? Nos cuesta creer. Nos cuesta creerle a Dios. Nos cuesta creer en los hombres de Dios. ¿Será que el diezmo de verdad se paga al alquiler o dónde está la plata? Eso es una incredulidad que está metida dentro nuestro. No podemos creer en un Dios que no vemos si no creemos en los hombres que Dios puso en esta tierra. Hay gente que le cuesta creer en su líder. Hay gente que le cuesta creer en su padre espiritual. Le cuesta creer lo que esa persona le dice. No creo que tenga razón lo que me está diciendo. Hay áreas de nuestra vida que aún nos cuesta creer. Que Dios nos va a levantar, que Dios va a multiplicar tus células, que Dios va a levantar tu equipo, que vas a alcanzar un ministerio, que vas a alcanzar un pastorado, que tu matrimonio se va a levantar, que tus hijos van a servir al Rey. Hoy es tiempo que se active en tu vida ese corazón que le cree a Dios. Es tiempo de levantar tus manos al cielo y decir: yo soy el que se para delante de Dios y le dice: Señor, yo sí te creo, yo sí te creo, que lo que tú un día dijiste que ibas a hacer conmigo, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Voy a empezar a cantar. Oh sí, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Gloria a Dios, te bendecimos. Dios no cambia, iglesia. Los que cambiamos somos nosotros. Dios sigue siendo el mismo, soberano, eterno, poderoso, grandioso, único, irrepetible. Nosotros cambiamos, dejamos de creerle a Él y nos alejamos de las promesas de Abba. Pero hoy es el tiempo que comiences a creerle a un Dios grande. Cree, y tu casa se salva, dice la Escritura. Pero es que cuando dicen: yo creo que me voy a levantar, yo creo que mi equipo se va a levantar, yo creo que células que están apagadas se van a despertar en el nombre de Jesús. Y Señor, cuando viene este poder a nuestra vida, viene para decirnos: es tiempo de creer, es tiempo de creerle a Dios, basta de no creerle. Y yo me ponía a pensar y digo: ¿cuándo dejamos de creer en Dios? ¿Cuándo queremos de cambiar? ¿Cuándo queremos cambiar de iglesia? ¿Cuándo queremos cambiar de pastores? ¿Cuándo queremos cambiar de líderes? Cuando las cosas no nos salen bien. Cuando viene el tiempo difícil, cuando viene la noche amarga, cuando viene el tiempo de proceso, cuando las cosas no me salen como yo esperaba, ahí dejo de creerle a Dios. Pero Dios dice: no te muevas por vista, móvete por fe. Y si no puedo ver las bendiciones de Dios, entonces camina por fe. Porque los líderes que llegaron hasta donde llegaron es porque caminaron por fe, es porque le creyeron a Dios. Aquellos que van, que hacen célula, que bendicen, le están creyendo al poder de Dios. Que Dios dice: en tu célula está la plataforma de tu pastorado, en tu célula está el ministerio, el comienzo de tu ministerio. Cuando tú caminas hacia tu célula, tú sabes que Dios va a responder ese sacrificio que estás haciendo por Él. Pero, ¿por qué las iglesias están vacías a veces? Porque hay gente que no cree, hay gente que no le cree a Dios. ¿Por qué nos cuesta creer cuando las cosas nos salen mal? Nos cuesta creer en el hombre de Dios, y cuando empieza una mala temporada empiezo a dudar de todo el mundo. Hay mujeres que dudan de su pareja constantemente, dudan de los siervos de Dios, dudan de sus líderes. ¿Será que esto es de Dios? ¿Será que esto es para mí? ¿Será que de verdad esas son las voces del infierno que vienen a susurrarte para que te detengas del plan? ¿Será que yo fallé y será que de verdad este lugar es para mí? Y sí, es para los que persisten. Nadie dijo que todo iba a ser color de rosas. Esta es una iglesia de guerreros. Esta es una iglesia de gente que le cree al poder de Dios. Esta es una iglesia que empezó con 4 o 5 personas y hoy somos 200, 300.
a leer el verso 13 para ir ya cerrando, o seguimos predicando. Seguimos. Mirá lo que dice el verso 13, continuando la palabra. Dice, y he aquí, 2 de ellos iban en el mismo día, uno a la aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. O sea que a propósito por Dios sus ojos fueron cegados y no lo podían reconocer a Jesús. Podían ver, pero no lo podían reconocer que era Jesús. Para que no le conociesen. El 17. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tienes entre vosotros mientras caminas y por qué estás triste? La historia sigue diciendo que como yo pensaba, ¿no? Que como los discípulos no le creyeron, como María Magdalena no le creyó, las mujeres que estaban con él, que lo siguieron hasta la cruz, hasta las últimas consecuencias, no creyeron, entonces Jesús dijo, yo me voy a presentar en 2 personas que la Biblia no nos nombra, ni siquiera da los nombres, solo de uno de ellos. La Biblia no los nombra, eran dos don nadies. En ese tiempo no eran apóstoles, no eran estas mujeres con grandes ministerios de parte de Jesús, que caminaron con Jesús todos estos años, no. Eran 2 discípulos, seguidores de Jesús, pero desde lejos. Y dice la Biblia que estaban devastados. Iban caminando perdidos por ahí, habían perdido la esperanza y realmente fue un revuelo lo que sucedió cuando Jesús murió. Estaban todos conmocionados porque Jesús fue un gran líder, fue el líder más grande de todos los tiempos. Jesús tenía una personalidad única. O lo amabas o lo odiabas. Jesús tenía enemigos, pero eran más los que lo seguían a Jesús. Entonces se le aparece a estos 2 desconocidos, dice la Biblia, se les apareció y sus ojos fueron completamente cegados. Y ellos no podían reconocer que con el que estaban caminando era Jesús, que ya había resucitado de entre los muertos, que su tumba estaba vacía, pero dijo, yo me les voy a presentar a estos 2. Y sigue diciendo la historia que Jesús los miró y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tienen? ¿Por qué están tristes? Y hoy Jesús en esta noche te dice, ¿por qué estás triste? Míralo al de al lado y decirle, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Si lo que sucedió tenía que suceder. Así le dijo Jesús, si lo que estás pasando tiene que pasar. Si el proceso que estás atravesando lo tienes que atravesar. ¿Por qué estás triste? Si sabes que lo que estás pasando es permitido por Dios para llevarte una gloria mayor. Es necesario. Todo lo que tú pasas con Dios tiene un plan y un propósito. Todo lo que tú pasas con Dios es tu campo de preparación. Todo lo que tú pasas con Dios que ver siendo entrenado para cosas mayores, pero solamente es para los que le creen a Dios. Si tú le crees a Dios, apláudele a Dios. Hombres, dice que le dijeron a Jesús, varón, estamos tristes. ¿Acaso tú no sabes lo que le pasó a Jesús de Nazaret? Los gobernantes lo crucificaron, lo entregaron en manos de Poncio Pilato y lo crucificaron. El verso 19 dice, a este hombre, a Jesús de Nazaret, lo crucificaron, que fue un varón profeta, poderoso en sus obras, delante de Dios y delante del pueblo. Un varón profeta poderoso. Conmigo, profeta poderoso. Que fue perfecto Jesús, delante de Dios y delante de su pueblo. Él le debía fidelidad al pueblo que él llevaba adelante. Y ellos estaban devastados y estaban tristes. Entonces le dijeron a Jesús, porque nosotros teníamos esperanzas
de que Jesús nos redima y nos cambie. Y hoy es el tercer día que Jesús murió y vinieron unas mujeres a decir que su tumba está vacía. Vinieron unas mujeres a decir que Cristo vive, que su tumba está vacía. Vinieron a decir unas mujeres que Cristo vive. Yo no sé cuántos hoy declaran: Cristo vive, Cristo vive. Hola, como dice una canción, dice: la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda, pero la tumba de Jesús está vacía, porque Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en tu casa, Cristo vive en tu corazón, Cristo vive en tu familia. El corazón de Cristo late adentro de sus hijos. Cristo vive. Y cuando estos varones desconocidos para Jesús dijeron: Cristo vive, estas mujeres dijeron que los ángeles se le presentaron y dijeron: Cristo vive. Le dijeron a Jesús: Cristo vive. Entonces esa palabra tan poderosa que ellos soltaron sin saber, porque sus ojos estaban cegados, a propósito, no lo podían reconocer, le dijeron: ven, varón, te invitamos a nuestra casa, cena con nosotros. Y dice la Biblia que Jesús fue y caminó con ellos. Jesús camina al lado de los que le creen. Es tiempo de que comiences a declarar que Cristo vive en tu casa, que Cristo vive en tus hijos, que Cristo vive en tus células, que Cristo vive en tu ministerio. Es tiempo de abrir tu boca y declarar y no tener vergüenza, porque vergüenza es robar. Yo le decía a mis hijos espirituales: no es vergüenza defender tu fe. Tu fe tiene que gritar más alto que tus problemas. Tu fe tiene que estar adentro tuyo. Tu fe nadie te la puede arrancar, nadie te la puede quitar. Que digan lo que quieran, pero Cristo vive. Que digan lo que quieran, que la cuenten como quieran, pero Cristo vive y el diablo está vencido. Bajo tus pies. La tumba estaba vacía, porque Cristo pasó una gloria mayor, a una eternidad, para darte la eternidad a ti y a mí. Y a mí. Esa es la eternidad por la cual tenemos que levantarnos cada día a pelear y creerle a Dios, que si Dios dijo que te iba a sacar de esa oscuridad, de esa depresión, de ese pozo, de esa enfermedad, de ese vicio, de ese alcohol, de esas drogas, decláralo y dile: tú me vas a sacar, porque tú vives adentro mío. Papá, me cuesta, pero tú me vas a sacar. La infidelidad, la tentación, tú me lo vas a sacar. Cuando dicen amén, tú me lo vas a sacar. El miedo, el temor a que a mis hijos les pase algo, tú me lo vas a sacar. Cristo está dentro tuyo, no tengas temor. Y dice la Biblia: Cristo está vivo y el que en Él cree vivirá para siempre. Si tú le crees a Dios, tendrás la eternidad asegurada. Vivirás para siempre. Es una vida llena de bendiciones, de éxitos, una vida en gozo, no una vida en amargura, en tristeza, una vida en alegría y en bendición. Y entró Jesús, comió con ellos, dice la Biblia. Y cuando comió, dice la Biblia que ellos pudieron ver. Se destapó, en el verso 31 dice: en ese momento recobraron la vista, sus ojos se abrieron y lo reconocieron a Jesús. Pero Jesús desapareció de su presencia. Cuando ellos declararon que Cristo vive, entonces Jesús tuvo un acto de compadecerse con estos varones que eran don nadie, que no eran discípulos, y Jesús entró en su casa, partió el pan y comió con ellos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios viene a destapar tu visión. Porque hay gente que no le cree a Dios. ¿Y cuántas veces Dios partió el pan en tu casa y te dijo: nada te va a faltar, nunca te solté la mano? Pero hay gente que no le puede ver a Él, no puede creerle a Dios, no puede ver que Dios nunca te soltó la mano. Que Él cuántas veces entró en tu casa, partió el pan y te dijo: hijo mío, nada te va a faltar. Hijo mío, yo estoy en cada oración que tú sueltas. No voy a soltar tu casa, no voy a soltar tu familia. Estos varones recobraron la visión, y cuando tú cobras la visión, puedes ver. Hay gente que no puede ver lo que Dios está haciendo en su vida.
Pero ese milagro, cuando Jesús destapó mi visión, me dijo, yo quiero que alcances esto. Y no me dijo todo lo que tenía que pasar, pero yo me aferré a ese milagro. Cristo me devolvió mi familia, me devolvió mi hija. Hoy mi hija predica, hoy mi hija hace célula. Una persona que estaba enferma de la mente. Cuando tú puedes ver lo que Dios hace, las cosas que Dios le entregó a tus hijos, mujer, tú puedes ver, tú puedes ser, Dios restauró mi familia, Dios me devolvió el amor por mi esposa, Dios me devolvió el amor por mi esposo. Eso solamente lo hace Dios. Años y años de psicólogos no pueden restaurar, ni una pastilla puede restaurar lo que Dios hace en tu vida, en tu casa, en tu familia. Cuando tú tienes visión, reconoces que el que te levantó se llama Jesucristo. Puedes ver el plan que Dios tiene en tu vida. Puedes ver y reconocer el propósito. Puedes ver que Él levantó padres espirituales para guiarte. Tú puedes verlos como padres porque Cristo destapa tu visión. Hoy es el tiempo donde tienes que abrir tus ojos y cobrar la visión. Deja de quejarte, deja de renegar, deja de culpar a otros por lo que a ti te pasa. Comienza a ver hacia donde Dios te quiere llevar, hacia un lugar más alto, hacia un lugar más digno, hacia un lugar de honra, de privilegios. Ese es el lugar donde Dios te quiere llevar, un lugar donde tú vivas cada día adorándole a Él, una vida llena. No me digas que es lo mismo vivir con Dios que vivir sin Dios, porque el que te dice, ay, yo estoy bien así, es mentira del diablo, que tiene el corazón hecho pedazos. Pero tú puedes estar pasando la peor miseria, la peor pobreza, pero tú levantas tus manos hacia lo más grande, al Señor de señores, porque estás lleno por dentro. Y esa misma gente es la gente que te pelea y te dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Te lavaron la cabeza. A una hija espiritual le dijeron, ¿para qué vas a honrar tanto a los pastores? Que tanta honra, yo quisiera ser pastor para que me honren. Al hombre de Dios se lo honra, porque cuando tú honras al hombre de Dios, estás honrando a Dios. Eso es revelación de hijos. Es para los que entienden la palabra. Si la palabra se te reveló, nunca te vas a apartar del camino de Dios. Porque tú no sigues a hombres, tú sigues a la palabra. Tú puedes tener el ejemplo de hombres aquí en la tierra, pero tú sigues a la revelación que Dios te dio cuando te hizo una nueva criatura. Dios te hizo una nueva criatura. En el verso 49 dice que la resurrección, dice, cuando empiezas a valorar, tus ojos espirituales se abren. Los que ven todo negativo, todo mal, todo oscuro, un panorama oscuro, es porque no tienen visión. Pero los que pueden ver y recobran la vista son aquellos que pueden valorar y que les revela el poder de la resurrección, porque sus ojos son abiertos, dice el verso 49, vestidos del poder de lo alto. Claro que el poder de lo alto te va a envolver, va a poder tenerte, que nada va a poder dar tu vida en el nombre de Jesús. Y para cerrar el versículo dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que te envuelva el poder desde lo alto. Quédate acá en tu casa, seguí sirviendo acá en Ministerio Gedeón, recobra la vista espiritual, ve el poder que hay en esta casa ministerial, ve el poder que hay en esta iglesia. Quédate en Jerusalén, quédate en Gedeón, hasta que tu casa no sea completamente levantada, hasta que tu casa no sea un ejemplo a seguir. No te muevas del lugar donde Dios te dijo que tienes que estar, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Amén, amén y amén. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Vamos a orar para que todos aquellos ojos que están cegados, cerrados en esta noche, en esta tarde, se puedan abrir. Señor, tu
palabra habló, Señor, en esta noche.